Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a iniciar este año de 2026 con Dori Lustron en su sección Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, buen año para todo el mundo. No estuve estos últimos programas porque me fui de vacaciones, alguna vez me tocaba, después de 3 años de encerrada en mi casa y dos con la guerra. Así que, bueno, ahora voy a leerles un artículo de un tema que es importante descubrir, porque en el mundo antisemita, y así entre comillas, en el mundo antisemita, se habla mucho de que Jesús era palestino, cuando sabemos que Jesús nació y murió como judío, que cuando lo crucificaron arriba decía un cartel Jesús Nazareno, rey de los judíos, y que había un templo, porque los antisemitas dicen que no había templo, los palestinos, y sí había un templo y Jesús echó a los mercaderes del templo. Un montón de hechos históricos que están ya refrendados y que todos los días con las nuevas excavaciones arqueológicas todo esto sale a la luz. El artículo se llama El judío Jesús, es de Beatriz Wasserman, que a partir de esta semana va a tener un lugar en Por Israel. Beatriz hace 15 años que escribe para nosotros. Entonces, bueno, ahora les voy a leer el artículo. Es muy interesante. En esta última temporada navideña también se hizo presente y palpable la brutal ola de antisemitismo que viene sacudiendo al mundo, y entre tantos engaños y calumnias en las redes sociales encontramos multiplicado el absurdo delirio de Jesús palestino. Se trata de un robo más a la historia judía, una narrativa inventada, interesada con el propósito de exponer lo que por su falsedad no se puede demostrar, que el conocido como pueblo palestino es milenario, y con ello acreditar que la tierra de Israel es suya. Pero, en definitiva, los que en el presente se llaman palestinos con certeza son árabes provenientes de la península arábiga, y su idioma es el árabe. Con esa misma pretensión, hay corrientes palestinas que tratan de despojar al judaísmo de parte de la propia historia judía. Sin embargo, no se sustenta en la realidad, y de inmediato esas falsas teorías se caen al contrastarlas con los hechos. Yo agregaría que cuando las primeras saliot llegaron a Israel, todos los árabes de la zona, jordanos, iraquíes, todos vinieron a Israel, que en ese momento era Palestina, porque los únicos palestinos eran los judíos, a buscar trabajo porque se morían de hambre. Entonces, yo siempre digo, los palestinos son un rejunte de todos los árabes de la zona que venían a buscar trabajo. Así que sigamos. Desde los evangelios de Mateo y Lucas hasta las distintas disciplinas académicas manifiestan que Jesús nació en el seno de una familia judía, se educó dentro del judaísmo comprometido con su fe, vivió y murió como judío, al igual que los apóstoles, pese al desvarío de sectores palestinos que pretenden conferirle una inexistente nacionalidad palestina, envolviendo su figura de bebé con una kefía. El 1 de enero se conmemora su circuncisión, que como todo niño judío se hace a los 8 días de nacido. La historia del cristianismo muestra que predicó como judío sus sermones y estaban basados en la ley judía. Precisamente los romanos lo crucificaron, acusándolo de pretender liderar a los judíos. De allí la inscripción en la cruz, es lo que yo dije recién, INRI, iniciales de la frase Jesus Nazarenus Rex Yehudaeorum. En realidad es Jesús Nazaretano, pero bueno, no importa. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Previo a su detención en Jerusalén, Jesús celebró lo que se conoce como la Última Cena, la cual, debido a su liturgia y una serie de alimentos sobre la mesa, nos da la idea de que se trató de un seder,
cena, ceremonia de la festividad de Pesaj o Pascua judía, que evoca la salida de los judíos de Egipto. Jesús fue crucificado un viernes, de allí la designación de Viernes Santo, y rápidamente fue sepultado antes de iniciarse el Shabbat, día en el que por ley religiosa los judíos no pueden enterrar a sus muertos. Esta apropiación ilícita y tramposa de la historia judía ha sido una constante en la perniciosa propaganda palestina, con el propósito de legitimizar el judaísmo y el Estado de Israel. El tratar de apoderarse de la figura de Jesús forma parte de esa maliciosa cruzada. Además, con este grotesco plagio de la historia y la liturgia judía, los palestinos entran en conflicto con el cristianismo y su memoria, y llama poderosamente la atención que en Belén, la ciudad donde nació Jesús, tras pasar a la jurisdicción de la autoridad palestina, el número de cristianos ha disminuido significativamente debido a la discriminación por parte de los musulmanes. Han atacado, han incendiado casas enteras de cristianos con los cristianos adentro. Ese es también el motivo, ¿no? Es oportuno señalar que Belén tiene un poco más de 30.000 habitantes, de los cuales solo unos 3.000 son cristianos, pero a mediados del siglo XX, en dicha ciudad, los cristianos eran la mayoría, alrededor de un 85%. Sobre este asunto hay dos puntos muy claros. El primero, Jesús nunca se apartó del judaísmo ni procuró establecer otra devoción, y su intención fue fortalecer al judaísmo y sus valores. En segundo lugar, la propaganda palestina es absolutamente calculadora, responde a sectores radicales que niegan los estrechos vínculos del pueblo judío con su tierra, en un afán de eliminar los fundamentos de la existencia de Israel. Ya es tiempo que el pueblo palestino construya su propio legado y deje de lado esas perversas tentativas de usurpación mediante mitos ficticios. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, es de verdad, pero parece esto como la obra de alguien que es indocumentado, pero todos los años, por ejemplo, aquí en España, la Embajada de Palestina felicita las Navidades de Jesús palestino. Sí, Siguen sí. haciéndolo. No, es que esto no para. Y que, o sea, se han apropiado de muchísimas cosas de la historia judía. Entonces, bueno, esto no para, no para, no. Y son los palestinos. No, lo que pasa es que en realidad no son palestinos, todavía no existe el Estado palestino. O sea que es realmente, no, no, cuando la bandera palestina y que quieren entrar en las Naciones Unidas, no tienen límites, no tienen, o sea, no hay mapa, porque todavía no está constituido el Estado. No, el gobierno que tienen hace de 15 años, desde el 2009, que está Mahmoud Abbas en el gobierno. No hay elecciones. Hamas es un grupo terrorista. En Gaza hay un idioma que deriva del egipcio, del árabe egipcio. En Yehuda y Shomron, en Judea y Samaria o Cisjordania, el idioma deriva del árabe de Jordania. O sea que ni siquiera el idioma entre las dos partes tiene significado similar. Ujú. O sea, no se entienden. Los de Judea y Samaria y los de Gaza tienen idiomas, dialectos totalmente diferentes. Bueno, Están, y algo más que conviene recordar, que en el año 70 fue cuando los romanos eh, destruyeron Jerusalén e incendiaron el primer templo, eh, claro. perdón, el segundo templo, pero que hasta ese entonces eso era el reino de Judea, con lo cual eh, Jesús vivió en el reino de Judea y era judío, no solamente Y de religión, sino también de nacionalidad. No existía el concepto de palestino, que lo trajeron nuevamente los romanos en el segundo siglo, después otra de... cosa, otra cosa. Ellos hablan de que descienden de los filisteos. No puede ser, entonces no son árabes, porque los filisteos eran cretenses. Hay pinturas rupestres en las cuevas en Ashkelon de los cretenses, y esos eran los filisteos, esa era la zona de los filisteos. Entonces tienen una melange histórica, una mezcolanza, y la gente les cree. Ese es el problema.
que la gente que es ignorante, porque de historia no saben nada, ni de nuestra historia menos aún, bueno, entonces les cree. Y ese es el problema, partamos de esa base. Bueno, pues esperemos que ahora que empieza un año nuevo, pues surjan algunos escépticos entre los oyentes de Radio Sefarat respecto a esta historia del Jesús palestino. Muchas Hay gracias. hay un Sí, artículo de Easy que se llama 20 millones sobre la historia palestina, que yo le puse unos dinosaurios, porque Easy inventó la palabra palestinosaurio. Porque Saeb Erekat, no sé si te acordás de Saeb sí. Erekat, decía que Jericó tenía 9.000 años. ¿Cómo va a tener 9.000 años? Si en la zona vamos por el 5.786. O sea, no, imposible. En Venezuela hay una que dice 11.000 años de Palestina. ¿Dónde? No existe, no existía ni siquiera Palestina, nada, nada. Dinosaurios nada más. Palestinosaurios. Bueno, muchas gracias, Dori, y bienvenida nuevamente en este 2026 a Radio Gracias. Sefarad y esperamos volver a Te contar voy, contigo. te voy a decir lo que decía mi abuela sefaradí de Estambul. Añada buena que tengamos y sanos que estemos todos. Pues lo mismo decimos nosotros desde Radio Sefarad para todos los oyentes y por supuesto también a ti. Muchas gracias. Bye.